Va. Vimos primero la parte mediada por células y estábamos hablando de ahora la defensa mediada moralmente. Entonces, nos habíamos quedado con la idea de las inmunoglobulinas como una proteína, como una familia bien amplia de proteínas. Decíamos que estas inmunoglobulinas son en general un producto de la célula B, del linfocito B. Como decíamos, esa inmunoglobulina, a ver si ahora puedo, cómo está la cuestión de presentar, solo permítanme a ver si está si está funcionando de corregir todos los defectos del. Oh, come on. Ok, todos los defectos del programa este de presentación. Vamos a ver si ahora se puede ver. Vamos a ver si ahora. Ahora sí se puede ver las pantallas, la ilustración del libro. Para chequear si esto. Ahora sí, ok. Eso que está ahí, ese dibujo es una inmunoglobulina. Entonces nos habíamos quedado ahí. Si te das cuenta, es una proteína en forma de Y. Hay dos tipos de cadenas en la inmunoglobulina. Voy a aumentarlo un poquito más para que se vea. Una cadena pesada, ¿ok? Que es lo que llamamos la porción constante. Esa porción es igual para todas las inmunoglobulinas. El lado de abajo, el lado que no, el lado libre de esa cadena pesada es capaz de unirse a varias cosas, principalmente a un receptor de superficie, ya sea en linfocitos, en células plasmáticas, sea una célula inmune. De ahí tenemos una bisagra. Esa bisagra y esos que dice SSSS son un tipo de enlace específico que es bien, bien flexible, se llama un enlace de cisteína. Y a cada lado tenemos dos pares, tenemos un par, vaya, dos pares en total de cadenas ligeras, que es lo que llamamos la porción variable. Esa porción variable está encodificada en una serie de genes, de los cuales estos genes de la porción variable hay literalmente millones de posibilidades. ¿Por qué? Porque tenés una serie de segmentos de ADN que codifican los anticuerpos, las porciones variables, y estas porciones se pueden recombinar. Entonces, al recombinarse, imagínate, tenés miles o millones de combinaciones posibles, lo cual me va a dar una zona de unión, un, una, una cavidad o sitio activo que es específico para cada antígeno. O sea que básicamente la inmunoglobulina va a ser específica para un solo antígeno. ¿Ok? O sea que podemos tener inmunoglobulina, por ejemplo, para todos los diferentes microorganismos, todas las diferentes toxinas, todo lo que se te ocurra. Es más, dentro de un mismo organismo, como son un virus, tiene una superficie bien compleja. Normalmente los virus y las bacterias tienen una serie de marcadores o proteínas de superficie. Algunas son para identificación, otras son para unirse a la célula huésped, etc. Y puedes tener varios antígenos diferentes y varios anticuerpos para la dicha molécula. Ahora, para el dicho organismo. Ahora, estos antígenos son los que son originalmente presentados, cuando hablamos de presentación del antígeno, son presentados por un monocito, un macrófago, una célula dendrítica, que es un tipo específico de célula inmune, presentados al linfocito B, y el linfocito B va a ser el que inicie la producción de anticuerpos. Ok. Ahora, los
las inmunoglobulinas vienen en varias familias. Hay 5 clases, más que familia. La palabra correcta es clase. Y estas 5 clases de inmunoglobulinas se van a denominar mediante una letra. ¿Okay? Las 5 clases en cuestión son inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina E e inmunoglobulina M. La inmunoglobulina A es la primera. Vamos a tener que normalmente se aparean 2 de estas moléculas, dos de estas yes, para formar lo que se llama un dímero de inmunoglobulina A. Y en esa forma de dímero vamos a encontrarla muy frecuentemente que tenemos algo llamado una inmunoglobulina A secretora, o sea que el sistema inmune es capaz de liberar inmunoglobulinas hacia el exterior, hacia los líquidos corporales. Tendrá, por ejemplo, en lágrimas, en saliva, en las secreciones corporales en general, en donde normalmente son las primeras inmunoglobulinas a unirse a cualquier cosa que se adhiera a la superficie del cuerpo. Y que esta producción de inmunoglobulina A es constante. Estás produciendo y estás manteniendo una cubierta, por así decirlo, o una disolución de inmunoglobulina en los líquidos corporales para ser la primera línea de neutralización de invasores. De ahí tenés inmunoglobulina D, que lo vas a encontrar principalmente en el periodo neonatal y por transmisión de la madre al hijo. Es otra línea de defensa que vas a tener principalmente para la defensa en el recién nacido que todavía no ha desarrollado su sistema inmune, todavía está aprendiendo. ¿Sí? Y te confiere lo que llamamos inmunidad pasiva. ¿Okay? Porque hasta ahorita los procesos que hemos hablado son de inmunidad activa, o sea, estás desarrollando una respuesta propia, pero también puedes recibir anticuerpos de otro sitio externamente y estos te van a prestar inmunidad. ¿Okay? El tercer tipo es lo que llamamos inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E particularmente lo vas a ver en las reacciones alérgicas. ¿Okay? Tiene la posibilidad de que una vez que fue desplegada y utilizada, va a llamar a eosinófilos, a mastocitos y otra serie de células que secretan una serie de mediadores, histamina, serotonina, etcétera, que te desencadenan la respuesta alérgica, la respuesta inflamatoria, dilatación de los vasos, aumenta la permeabilidad de los vasos para permitir la salida de su contenido, me reclutan más células, ¿okay? Todas estas células, una vez que empiezas con una respuesta inflamatoria o alérgica, la inmunoglobulina E va a ser el gatillo que me dispara toda la liberación de mediadores. Entonces, la cuarta es la inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G es la más frecuentemente encontrada, o sea, si yo las distribuyo, es la que más hay. Ahora, esta inmunoglobulina G, por razones de su mecanismo de producción, toma más tiempo en encontrarse disponible. ¿No? O sea, es la respuesta definitiva. Y cuando te vacunaron, por ejemplo, contra X organismo, tu respuesta va a ser la producción de esta inmunoglobulina G. ¿Okay? Por último, tenés la quinta, la inmunoglobulina M, que tiende a formar complejos de 5 de estas moléculas en forma de Y, o sea, forma una especie de estrella. Y la inmunoglobulina M va, va a poderse producir más rápido que la inmunoglobulina G. Por lo tanto, si yo tengo una infección, ahorita un momentito, por un poco de H2O,
listo, siento el sedimento un poquito bajo mis pies. Bueno, pues barra. Listos. Ok, entonces, como decíamos, si tuvieras una infección X y empezás a hacer respuesta inmunoglobulina, por ejemplo, me da miel, el Heineken virus ese, no, perdón, no es Heineken virus, es Budweiser virus, bueno, ese virus de la cerveza. Mi primera respuesta, una vez que me expuse a los antígenos del virus, va a ser producir inmunoglobulina M. ¿Okay? Y esta inmunoglobulina M, voy a empezar a producirla, si se recuerdan. La primera respuesta, alrededor de unas 2 a 3 semanas, yo ya tengo niveles de respuesta primaria. De estos niveles van a ir descendiendo y van a ir sustituyéndose la defensa por inmunoglobulina G alrededor de los 30 días. Yo ya tengo inmunoglobulina G circulante, que es la que va a permanecer a largo plazo como línea de defensa, como mi producción de inmunoglobulina M va a subir y luego va prácticamente a desaparecer, pero la inmunoglobulina G, que es la definitiva, la tengo después de las 4 semanas y tengo niveles que normalmente alcanzan un pico y se mantienen, o sea que ya tendría respuesta permanente. Ahora, repito, cada una de estas inmunoglobulinas es específica para una sola cosa, ¿ok? Y de hecho hay una medida, que es lo que llamamos la medida de la constante de afinidad, que es una manera de determinar qué tanta avidez tiene la inmunoglobulina por la sustancia a la cual se une, ¿sí? Ahora, en, en general, los anticuerpos van a hacer 4 cosas posibles. La primera es que si yo utilizo el anticuerpo para hacer aglutinación, básicamente aglutinación quiere decir que yo tengo un anticuerpo unido a un antígeno. Tengo un anticuerpo unido a un antígeno, generalmente a una partícula viral o algo así, por un extremo. Y por el otro extremo, este anticuerpo se une a otro y se empiezan a pegar. Resultado, lo que hacen es que funden todas las partículas virales y las convierten en una sola masa compacta que no se puede movilizar. ¿Ok? Esa es precisamente la razón de que la inmunoglobulina M sea un múltiplo, no es un dímero, sino que es un compuesto de 5, y que entonces lo que está haciendo es mantener las 5 partículas virales pegadas entre sí y no se pueden mover a ningún lado. Mecanismo número 1, aglutinar. Mecanismo número 2, precipitar. ¿Qué tal si lo que está unido a la inmunoglobulina no es una célula, o sea, no es un virus, no es una bacteria, sino que es una proteína, por ejemplo, la toxina? Caso, por ejemplo, que cuando te vacunaron contra el tétanos, por cierto, ¿quiénes de ustedes, particularmente mujeres, están vacunadas recientemente contra el tétanos? Yo, doctor, ¿Cuándo te vacunaron? La última. en, en noviembre, en noviembre del año pasado. Correcto. Ok. Las vacunas contra el tétano, su efectividad dura 10 años. Entonces, la recomendación, asumo que ustedes andan en los 20 cortos, vaya, casi todos, entre 19 y 22, 23 años, que se vuelvan a vacunar. Cualquier centro de salud tiene la vacuna. Y para las mujeres es un poquito más sencillo porque normalmente las vacunan en el primer control de embarazo. ¿Ok? Pero incluso los varones pueden ir y decir que una dosis de refuerzo toxoide tetánico y te la ponen. ¿Ok? Necesaria. ¿Okay? En casos de tétano no hay tanto, es cierto, pero si nunca has visto una de esas cosas, no sabes lo desastroso que son. Entonces, lo que estás produciendo cuando te vacunan es anticuerpos contra la toxina, no contra la bacteria. Ahora, ahí es donde viene el segundo mecanismo. Esta toxina anda, yo fui hace poco, me dijeron que no les estaban llevando. Qué desgracia, ¿eh? Qué desgracia, porque eso es una de la vacunación es una cosa esencial. Que no había plan de vacunación ahorita y por eso no estaban llevando, me dijeron. Qué absurdo.
Eso te dijeron en el centro. Bueno, no puedes esperar mucho de un Ministerio de Salud manejado por una maestra de primaria que ni siquiera para eso servía. ¿Ah? O sea, el hecho de que tenga una epidemia de coronavirus no quiere decir que los niños no puedan agarrar tosferina, sarampión o cualquier otra, o polio, con efectos mucho más duraderos que el coronavirus. Pero bueno, en Honduras pasan esas cosas. Ok, entonces, pero sí, te creo. ¿Y en qué centro? Solo por malsana curiosidad, ¿en qué centro de salud te dijeron semejante cosa? En el de la Fecitrán, porque ahí viven mis abuelos, entonces fui a ese. Ah, bueno, Y imagínate. me extraña porque es una zona bien afluente de personas. Ya lo sé, yo vivo cerca. Se supone que, por ejemplo, si yo fuera al centro de salud, ¿okay? Si yo fuera paciente o me fuera a vacunar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que se supone que está empezando la dichosa campaña de vacunación contra el corona, me tocaría irme a vacunar ahí porque está literalmente está a 3 minutos en carro de mi casa. Pero ya ves cómo funcionan las cosas así, aquí. Pero en todo caso, en cuanto puedan, vacúnese contra el tétano. ¿Okay? Es una cosa que a todo el mundo se le olvida. Ah, pregunta número 2. Ya que estamos saliendo un poquito del tema. ¿Cuántos están vacunados contra hepatitis B? Yo, doctor. Para Es ustedes, que a mí me pusieron todas las vacunas de no un es que es solo. correcto. No, es que eso no tiene nada malo. Es exactamente lo que tienen que hacerse. Aquello, porque ustedes, todos, se van a tener que vacunar contra hepatitis B por el riesgo de exposición como estudiantes de medicina o como médicos a un pinchazo. ¿Okay? Un pinchazo, estás suturando a alguien, te vas a clavar la aguja más de alguna vez en tu vida. ¿Mm? Y no, que de vacunar y no había vacunas para nada. No, no, yo te digo, eso es un desastre. O sea, no haber vacuna en un centro de salud es criterio como para clavar la espada al responsable del programa. Es que eso no tiene excusa de ninguna manera. O sea, fíjate que Somalia, no me bien, Somalia logró erradicar la viruela por un programa de vacunación en medio de una guerra civil. Y nosotros no podemos ni siquiera vacunar en tiempos normales. O sea, literalmente estamos peor que los somalos. Increíble. No sabía eso de que estaba parado el país. Doctor, Ajá. una pregunta. Yo creo estar vacunado contra la hepatitis B, pero no recuerdo bien y no encuentro la tarjetilla porque yo de niño sufrí de hepatitis. eh, y el problema es que no sé si era rutinario que se vacunara contra la otra o no, pero sí recuerdo haber recibido la vacuna. ¿Cuántas dosis te pusieron? ¿Te acordás? Uy, es una pregunta difícil. Yo tenía como 7 años para ese entonces, pero Normalmente recuerdo. Ujú. Normalmente, Normalmente hepatitis son tres dosis. Eso te puede pero ayudar sí porque es recuerdo casi la única vacuna de tres. Es posible. haber ido seguido después de estar expuesto Mira, la vacuna de a la hepatitis primera enfermedad. Ajá. Mira, hepatitis A no se vacuna, la hepatitis infecciosa viral, hay vacuna, pero no está en el programa, hepatitis B sí. Ahora, los registros de vacunación tienen que estar en el centro de salud donde te la pusieron. Tienen que guardar los registros por 10 años. O sea que estarías en el margen de que todavía los tuvieran. De cualquier manera, si hubiera duda o si tenés un esquema incompleto, se te vuelve a vacunar. Por ejemplo, hay gente que no recibió las 3 dosis y lo que se hace es que se le dan tres más. En caso de duda, se puede revacunar. No existe ninguna sobredosis, vaya, por decirle la vacuna y decir, mira, si me vacunaron hace años y no estoy seguro de que me vacunaron con un esquema completo, o
por alguna razón, por ejemplo, digo, no, es un paciente de alto riesgo, prefiero volverlo a vacunar y se puede, ¿okay? No existe ninguna contraindicación para revacunar a alguien, con la excepción de que cuando te quieran volver a vacunar tuvieras una infección activa. Pero de ahí, si tenés dudas, sencillamente volvés a aplicarte la dosis. Ahí sí es bien seguro. Bueno, pues el caso es que, por ejemplo, en el caso del tétanos, la vacuna es contra la toxina, la proteína. Entonces, esta inmunoglobulina lo que hace es que se une a la toxina y la precipita, o sea que la combinación, el complejo antígeno-anticuerpo no es soluble, literalmente se sale de solución, cae al fondo y es fagocitado. Número 2, entonces tenemos inmovilizar por aglutinación, inmovilizar por precipitación y sacarlo de solución. 3, los anticuerpos hacen llamado algo que se llama opsonización. Opsonizar quiere decir que una bacteria, que un anticuerpo unido, o sea, no libre, es capaz, mediante el extremo suelto de la cadena pesada, unirse a un receptor, dije, de un macrófago, de un linfocito, etcétera, y activar el sistema. ¿Por qué? Porque una de las posibilidades que tendrías en el caso de una infección es que tuvieras anticuerpos contra ella. Y los virus o lo que sea andan circulando, se unen, se encuentran con un anticuerpo, se unen al anticuerpo y este anticuerpo, a su vez, ya unido, ya activado, se une a una célula inmune para desencadenar toda la cadena de reacción que vamos a llamar neutrófilos, llamar macrófagos, estimular la producción de los clones de linfocitos, como había mencionado el otro caso en que el clon de linfocitos específico empieza a multiplicarse, en otras palabras, a montar toda la respuesta. Eso del proceso mediante el cual un anticuerpo puede desencadenar la cadena de reacciones es lo que llamas opsonización. Por último, aunque un poco más raro, es la lisis, o sea que tenés algunos anticuerpos que son capaces de romper la membrana o desactivar puntos dentro de la superficie del microorganismo y literalmente perforar la pared. Y si perforas la pared, básicamente destruís la célula porque el contenido está expuesto al exterior. Esos mecanismos de lisis son mecanismos de lisis directo, porque vamos a encontrar que hay otros mecanismos, pero básicamente el anticuerpo, todos esos mecanismos de neutralización, mecanismos de lisis, son mecanismos secundarios en el sentido de que no te van a constituir una defensa completa. El principal propósito de que exista anticuerpos es precisamente la opsonización, o sea, el hecho de que este anticuerpo es capaz de unirse a un microorganismo o a una toxina y desencadenar, o sea, iniciar toda la cadena de reacciones mediadas por células que son las que realmente hacen el trabajo de defensa. Ahora, para destruir ¿cómo se llama? Células, tenés un mecanismo más potente, menos específico, pero sí más poderoso, más utilizable, que es lo que vamos a llamar la cascada del complemento. Ahora, para que me entiendan la cascada del complemento, ese complemento es secretado por muchos tipos de células, no solo células inmunes, sino también por células dendríticas, por mastocitos, por el hígado, y el complemento constituye entonces un sistema de proteínas que están circulando en sangre. Ahora, aquí vamos a entrar a un concepto que después vamos a ver también cuando hablemos de la cascada de coagulación. Una proteína que está circulando en su forma inactiva. Porque esencialmente estas proteínas que son extremadamente potentes y son capaces de hacer pues
daños tremendos, incluso en las propias células, no pueden andar circulando en su forma activa y definitiva, como si fuera literalmente una granada con el seguro quitado, ¿va? En algún momento harían algo. Entonces, el sistema de complemento es una proteína que andan circulando inactiva. Y tenemos, de hecho, ahí 9 tipos de proteínas que están circulando. Cuando vos activas una proteína del complemento, se va a dividir en 2 pedazos. La parte activa de la proteína, o sea, porción mayor de la proteína, que es lo que llamamos la forma activa, que tiene la capacidad de unirse a otra proteína y trabaja como una enzima. Bueno, de hecho, es una enzima. Puede activar una segunda proteína en la cascada y la segunda proteína activa una tercera, la tercera activa una cuarta y así sucesivamente. Cada vez que activas una cascada, estás haciendo multiplicación. O sea, por ejemplo, una proteína en la primera fase de la cascada se activa y a su vez activa a 1000 de la segunda fase. Las 1000 activan a 1000 cada uno, o sea, un millón, de ahí hacen un billón, un trillón. O sea, cada vez que vos metes un paso en una cascada de estas, en un tipo de cascada enzimática, estás haciendo retroalimentación positiva y estás incrementando la reacción, que es un mecanismo eficiente para tener una respuesta rápida. Ok, pero y la parte que le quitaste a la proteína, del complemento, o sea, por así decirlo, el seguro que le quitaste no es desecho, sino que a su vez tiene la posibilidad de llamar a otras proteínas o activar otra parte del sistema. O sea que la cascada del complemento me está activando varias cosas en simultáneo. Y al final, la cascada, una proteína, por ejemplo, complemento 1 se puede unir, puede activar a complemento 2 activar a complemento 4 y complemento 4 unirse a otro complemento 4 y hacer polimerización, o sea, empezar a juntarse para hacer una estructura más grande. Implica que el sistema de complemento está circulando básicamente en forma de componentes y los componentes se van a ensamblar para hacer lo que llamamos el complemento en sí. Ahora voy a proyectar ahí una vía que es lo que llamamos la vía clásica del complemento. Vamos a explicarlo y síganme acá porque esta vía es un poquito complicada hacia el principio. ¿Ves ese macaneo que hay ahí en tu pantalla ahora? ¿Ve la figura? A ver. Sí, doctor. Ok. Vamos a ver qué es ese relajo. Mira bien. Ahí tenemos una serie de 9 proteínas del complemento que están. ¿Ves que dice C1 y una que dice C1 con una rayita arriba, ¿va? Esa rayita arriba quiere decir que es la forma activada, ¿ok? Entonces, toda la vía empieza con, bueno, teníamos que llegar acá, con un complejo antígeno-anticuerpo, o sea, una bacteria, un virus o lo que se trate la historia esta vez, actúa como antígeno, se une a un anticuerpo específico, generalmente un anticuerpo IgG o IgM, ¿ok? Cuando este complejo microorganismo más anticuerpo se encuentra con una molécula de C1, de complemento 1, la va a activar y la convierte en C1 activa. C1 activo es una enzima y va a ir a buscar y se va a unir a 2 moléculas más, C4 y C2, complemento 4 y complemento 2. Complemento 4 y 2 se pegan entre sí, ¿ok? Se van a conectar y ya conectadas son activadas por C1. Entonces ahora C1 activo y va a ser C4-2 activo, ¿ok? C4-2 activo más un pedacito del seguro que le quitaste, llama C4A. C4A no es desecho, dije, mira lo que hace, activa
a los mastocitos y a los basófilos para que empiecen a secretar mediadores de respuesta inflamatoria. O sea, me empiezas a generar inflamación. Y dos, los mediadores de los mastocitos y los basófilos van a llamar neutrófilos, van a llamar linfocitos, van a movilizar la producción de células en la médula, la producción de clones en los ganglios linfáticos, etcétera. O sea, estás encendiendo el sistema. Ahora, C4-2 activado va a actuar sobre C3 y me lo va a convertir en dos partes. C3b activado y C3a. C3a, si te das cuenta, tiene una flechita de mastocitos y basófilos activados. O sea, va a ser lo mismo que hacía el C4A. Pero también este C3 puede ser activado por lo que llamamos la vía alterna, en el cual algunos microorganismos son capaces de activar directamente, o sea, de disparar la alarma ellos solitos y activar C3. Luego dice B y D, debería decir B y T, ¿ok? O sea, los linfocitos también pueden, una vez que fueron llamados al sitio del problema, de encender también el complemento encendiendo C3. Por lo tanto, tenés a la izquierda dos vías para encender todo el sistema del complemento. Uno es con una reacción antígeno en tu cuerpo, otra es por contacto directo, ya sea con el microorganismo en sí o con un linfocito que ya estaba activado. Ahora mira, C3 dice, se parte en C3b activo, por la rayita, y C3b puede opsonizar bacterias, o sea, marcarlas para ser destruidas y llamar más parte del sistema. Pero el propósito principal de C3 es llamar a es activar C5. C5 a su vez se convierte en C5b activo y C5a. Y C5a, mira lo que hace, activa mastocitos y basófilos y esta parte importante, quimiotaxia del leucocito, o sea, manda una señal, es una señal química para atraer a los leucocitos al sitio donde está la infección. Es más, no solamente hace eso, sino que una vez que llegaron al sitio de infección, evita que se vayan de nuevo, que se salgan de nuevo. O sea, una vez que están unidos los leucocitos al complejo de C5A, ya no migran, sino que se quedan en el sitio de la infección. Esto es para prevenir que soltaras un montón de leucocitos, pero no permanecieran y no combatieran la infección. Ok, entonces, mira, para recapitular hasta ahorita, C1 se activó a C4 y C2. C4 y C2 activa C3. C3 activa C5 y C5 activa a C6 más C7 y se une a ellos. Ahora tenés C5, C6, C5B activo más C6 y C7. Ahora tenés una tripleta ahí de proteínas que se están conectando. Ok. C5, C6, C7 se va a unir a una molécula de C8 y un montón de moléculas de C9. C9 es el que más, la proteína del complemento que más disponible tenés. C5B se une a C5B, C7, C6, C7, ok. Mira, ahora se une a C8 y C9. Entonces ahora tenés C5B, 6, 7, 8, 9. Ok. 5B, 6, 7 y 8 penetran en la pared celular de la bacteria o del virus, ¿okay? Y hace una especie de poro. Al poro se le van uniendo más moléculas de C9, o sea, se van ensamblando un montón de moléculas de este poro para hacer literalmente un agujero en la pared de la célula. O sea, que si yo tengo acá una membrana celular, entra ahí
C5, C6, C7, C8, C5b, 6, 7, 8, y se clava a través de la pared. Y luego voy agregando moléculas de C9 para que el poro, cada vez que agrego una molécula de C9, estoy haciendo más grande el agujero. Literalmente le estoy haciendo un hoyo a la pared de la célula. Me van entendiendo hasta ahorita con la idea de qué es lo que hace lo que estamos haciendo con el complemento. Sí, sí, Empezamos a degradar. ¿Cómo? Calma, de uno en uno. Si te das cuenta, en primer lugar es un mecanismo amplificado. Cada vez que pasas una de esas flechitas, fulano activa fulano, ¡brum! Aumento la reacción, aumento la reacción, aumento la reacción, al grado que prontamente voy a tener un montón de estas proteínas del complemento activándose a sí mismas o activándose. Cada vez va a ser mayor la cantidad que estoy activando. 2. Tengo 3 mecanismos. Opsonizo la bacteria, la marco para ser destruido. Empiezo a llamar células que me tiran mediadores inflamatorios que me aumentan la permeabilidad vascular, llamo más células a la pelea. Y por último, ya el último paso es que también estoy usando el complemento para romper paredes celulares. Y al romper paredes celulares, sencillamente meto el paso inicial, que es C5, C6, C6, C7, C8, y luego agrego un montón de C9 para ampliar el agujero. Literalmente estoy lisando las bacterias. Conste, no solamente funciona con bacterias, funciona con cualquier cosa que tenga pared celular, virus, protozoos, incluso células humanas enfermas, porque también lo puedo utilizar para destruir células neoplásicas que de otra manera serían bien difíciles de sacar de circulación. ¿Ok? O sea que aquí tengo el primer mecanismo, el primer mecanismo de inmunidad humoral. Ok, estoy usando, estoy utilizándolos para, ¿cómo se llama? Para, junto con los anticuerpos, para no depender exclusivamente de una respuesta de células para combatir esto. Y como el sistema del complemento, a través de la proteína de complemento 3, puede activarse directamente por las bacterias o por los microorganismos en general, no necesita que llegue una célula inmune para neutralizarlo. Ese complemento está circulando en la sangre y te lo puedes encontrar en cualquier momento. ¿Ok? O sea que básicamente lo que más te llama la atención aquí es que hay 5 pasos de cascada y eso implica que la respuesta es súper amplificada. Es uno de los pocos mecanismos que decíamos que hay retroalimentación positiva, ¿ok? Y que no tiene un freno. El freno viene por otro lado. Es lo que vamos a hablar en la siguiente fase de este capítulo. ¿Ok? ¿Me han entendido hasta ahorita? ¿Hay dudas con eso del complemento para poder movilizarlo? ¿Hola? ¿Hay dudas hasta ahorita? No, creo que no. Ok, vamos. Vamos entonces, sigamos entonces ahora con el trabajo del linfocito. Como habíamos hablado antes, había 2 tipos de linfocitos, B y T. Y estos linfocitos B, y te decíamos que teníamos varios tipos. Teníamos linfocitos B, productores de anticuerpos, linfocitos B de memoria, que retenían las instrucciones para producir un anticuerpo específico para el futuro, ¿ok? En el sentido, por ejemplo, de que yo agarré varicela hace más de 40 años, ¿no? Cuando estaba en el preescolar. Y sigo teniendo alguna memoria de linfocitos B y sigo teniendo anticuerpos contra el virus de la varicela. Y se supone que los voy a tener el resto de mi existencia. Pero también tengo linfocitos T.
Y en los linfocitos T, que decíamos que maduraban y se preprocesaban en el timo, van a ser clasificados en diferentes tipos. Primero vamos a ver que el linfocito T es específico para un antígeno X, ¿ok? Así como tengo millones de variedades de células B, que cada cual produce un anticuerpo, también tengo millones de variedades de células T, cada una de las cuales va a activar, por supuesto, el sistema en respuesta a una sola cosa. Veamos acá, voy a poner una ilustración para que veamos cómo se hacen específicas. Vamos a poner una ilustración otra vez del baboso libro este de Gaito y vemos ahí, eso es un linfocito T que tenés en tu imagen. Si te das cuenta, esta célula esta célula presentadora de antígeno, de ahí tenés un montón de variedades. Tenés la célula dendrítica, tenés el mastocito, tenés el neutrófilo, incluso puede hacer esto, se convierte en una célula presentadora, Y las células presentadoras, Ok. Entonces, esa célula presentadora, si ves la ilustración, ves que hay dos proteínas ahí. Dice proteínas de adhesión intercelular. Entonces, el concepto de la presentación del antígeno quiere decir que, por ejemplo, esta célula, hagamos para el ejemplo que es un macrófago, se tragó un virus, lo destruyó y agarró una parte de la cápsula del virus, del identificador, y lo unió, fíjate bien, a estas dos proteínas que dice proteína MHC. Ahí hay dos proteínas, se llaman MHC1, MHC2. ¿Okay? De hecho, hay una MHC3, pero no entra en la discusión. Y los une a la proteína extraña, o sea, al marcador que encontró del invasor. El linfocito T primero se va a unir con una proteína de adhesión a la célula presentadora, conectándola firmemente y reconociendo esta proteína para poderse unir. Luego, en el linfocito T hay un receptor que se une al MHC. Este receptor va a hacer dos cosas. Va a detectar el MHC, implicando que es algo así como una identificación de que esta es una célula propia. ¿Okay? El MHC sin ninguna otra adición es la tarjeta de identidad de la célula. Y cuando este receptor se une al complejo de proteína extraña más proteína del MHC, básicamente la interpretación que hace el linfocito es el siguiente. Dice, ok, aquí tengo una célula con tarjeta de identidad reconocida que me está enseñando algo que no es parte del organismo. Por lo tanto, esta combinación de proteína extraña y proteína MHC es una señal de alarma. El receptor del linfocito T, por lo tanto, va a activar el sistema de linfocitos T. Va a empezar a activar el sistema de memoria de los linfocitos T, en el cual este linfocito ya activado empieza a multiplicarse y empieza a señalizar a los linfocitos B a que produzcan anticuerpos. Ese es el primer paso. El segundo paso es que estos linfocitos T van a llamar o a unirse por esos subreceptores a otros dos tipos de linfocitos. El primero es lo que vamos a llamar un linfocito T colaborador, un linfocito helper. El linfocito T, el T helper, me gusta, suena mejor en inglés, perdónenme, pero el T helper es el linfocito, de todos los linfocitos que andan circulando en sangre, es el más frecuente, el que más hay. Y aquí, de hecho, los linfocitos T se dividen en una serie de clones o en una serie de familias de linfocitos T helper. Por ejemplo, tenemos el CD4, que es
el que ataca, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y precisamente el caso es que como estos CD4 son los que encienden todo el sistema, el virus del SIDA lo que hace es básicamente prevenir que active la respuesta inmune. El virus en sí no destruye a las células inmunes, excepto el CD4 de virus. Pero si no tenés el primer paso de la cadena, no puedes iniciar una respuesta inmune. Es ahí donde vienen todos los problemas de inmunodeficiencia. Hay otros clones, CD8, por ejemplo, CD8 activado que mitiga la respuesta. Eso tiene, hay un grupo que va a hablarme de síndrome de inmunodeficiencia y esta gente, y ellos son los que tienen que sacarse ahí la lista de cuáles son todos los helpers que se desactivan cuando hay inmunodeficiencia. No todas son por VIH, conste. Ok. Ahora, estos helpers hacen varias cosas. En primer lugar, van a soltar, decíamos, linfocinas, interleucina 1, 2, 3, 4, 6, 5, 12. También van a soltar otra sustancia que llaman factor estimulante de colonias de granulocitos. Quiere decir que estos linfocitos T helper, una vez que fueron activados por este mecanismo, me van a estimular a la médula ósea y a los ganglios linfáticos para que se multipliquen las células inmunes y empiecen a salir a la circulación. ¿Ok? Luego, estos linfocitos T, voy a poner voy a poner otra ilustración para ver qué es lo que está pasando. Okay. Vamos a ponerlo acá. Voy a poner otra ilustración. Permíteme un momentito que lo ponga bien puesto. Espérame, que está medio. Este le pega el feo por rato a este mito. Ok. Ahí tenemos este diagrama, mira. Los linfocitos T helper que están acá, ves que son activados por el antígeno. ¿Ah? El antígeno se une al MHC. La unión antígeno-anticuerpo también me soltó interleucina 1. ¿Okay? O sea que ahí estoy encendiendo los linfocitos T, colaboradores, los helper, y empiezan a secretar linfocinas, que son, como te decía, un montón de sustancias. Ahora mira, un linfocito T puede producir linfocinas, en este caso la más notable es interleucina 2. Interleucina 2 llama a otros linfocitos T y mira, aquí tenés retroalimentación positiva. Más linfocinas, llama más linfocitos, llama más linfocinas, llama más linfocitos y así está en círculo. Está haciendo un círculo de otra vez tenemos un mecanismo de amplificación acá. Bueno, ¿cómo empacó esa computadora? Ahí había cajas. Agarre una de esas cajas donde venían las computadoras, adentro viene una especie de bolsa combinada de aire para que meta ahí dentro de esa, meta la computadora, sélla bien, sélla con tape para que no le vaya a entrar agua. Recuerda que lo lleva en un bus y se moja este desastre. Métalo esa caja dentro de otra caja, o sea, que no le vayan a ver que anda una computadora ahí porque no llega a su destino. Le iba a decir, ¿dejo descongelando para el almuerzo? Depende a qué hora va a venir. Yo ahorita solo voy a comprar por otro que tengo que ahí y me toca. ¿Qué es lo otro? Los audífonos. Bueno, se lo toma 20 minutos. ¿Y qué iba a descongelar? Entonces, este es el detalle. Puedo descongelar cada marrón, pero el tardar después de llegar a meterlo, no está limpio. Y lo otro que hay es el salmón. No, el salmón usted no sabe hacerlo bien. Y no hay otra cosa que no sea de mar.
Deja los camarones y se tarda un rato más. Ok, entonces, bueno, entonces nos quedamos acá. Perdón por la interrupción. Linfocinas llaman más linfocitos, llaman más linfocinas, llaman más linfocitos, ya me entendieron ahí el carrusel. Pero además las linfocinas, la IL-2, es capaz de regresar, de hacer un retorno y llegar a la zona de preprocesamiento para reiniciar la cascada. O sea que tengo dos mecanismos de amplificación ahí. Ahora, las linfocinas, la IL-2 en particular, interleucina, me va a llamar y me va a activar primero que se multipliquen los linfocitos B y que los linfocitos B se diferencien a células plasmáticas, que es la versión final del linfocito B, y empiezan a producir las inmunoglobulinas IgA, IgE, IgM, IgG. Primero, recuérdense, interleucina, inmunoglobulina M, y después de un tiempo que se haya montado la producción, inmunoglobulina G, que es la definitiva. Pero también estas linfocinas me van a estimular dos familias de linfocitos T, los citotóxicos y los supresores, que es a dónde voy con la siguiente parte del capítulo. Ok. O sea que ya vimos que tengo dos anillos ahí de retroalimentación positiva estimulándome a los linfocitos T colaboradores, a los helper. Y los helper me van a llamar a dos familias. La primera es lo que llamamos los linfocitos T citotóxicos o célula NK. NK quiere decir Natural Killer Cells. O sea, estos son linfocitos T que lo diseñó Quentin Tarantino. ¿Ok? Básicamente, un linfocito T que es capaz de eh, hacer lisis de cualquier cosa que le pongan enfrente. Porque estos linfocitos T, estas, o células NK, como lo quieras llamar, solo permítame un momentito. Yo sé que hay muchas interrupciones, pero es que estoy dando indicaciones de algo en la
Bueno, entonces estábamos con la célula NK. Ahora, cuando una célula NK se encuentra con un complejo antígeno anticuerpo, esta célula va a ser capaz de unirse a la célula que está marcada. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí vamos a poner otra vez la ilustración para que veas qué es lo que sucede. ¿Se ve la ilustración ahí? Entonces, mira, esta es una célula atacada, generalmente una bacteria, pero no necesariamente. Puede ser una célula propia, una célula cancerosa, por ejemplo. La célula expresa antígenos en superficie y el linfocito NK, ya sea que se una a un complejo antígeno-anticuerpo o tiene un receptor que detecta y es específico para este antígeno. Por lo tanto, esta célula se pega. Una vez que se pega, empieza a secretar una proteína que se llama perforina. Su nombre lo dice. Una perforina es una proteína que es capaz de atravesar la membrana celular y hacer un puente a través de la membrana. Y las moléculas de perforina se empiezan a ensamblar la una con la otra, igual que el complemento 9. Pero no necesitan toda aquella gran cascada, sino que estos linfocitos, estos linfocitos citotóxicos, estos NK, empiezan a soltar y cada vez que una molécula de perforina es liberada, atraviesa la pared y se une a otra molécula de perforina. Entonces están haciendo algo así como una valla de molécula de perforina que rompen la pared. Una vez que perforaron la pared, que le hicieron un hoyo, van a empezar a soltar el contenido de sus lisosomas al interior de la célula atacada. ¿Okay? Van a empezar a soltar sus enzimas que básicamente vas a encontrar dos tipos de enzimas acá. Unas son caspasas, fíjate bien. Estos empiezan a producir caspasas. Dos, empiezan a producir un cóctel de enzimas. Primero, ADNasas que rompen el ADN de la célula atacada y otro grupo de proteasas que rompen la proteína de las células, más una fosfolipasa que termina de destruir la membrana. O sea que básicamente lo que hace el linfocito citotóxico es encontrar una célula que unirse, activarse y empezar a hacerle un agujero e inyectarle toda clase de venenos al sistema de la célula atacada. Resultado, puede hacer un evento de destrucción de la célula. Y más importante, se llaman NK porque igual que en toda buena película de Quentin Tarantino, no solamente van a destruir esa célula. Aquí es donde entra una particularidad. La mayoría de las veces, como te dije, una vez que un neutrófilo o un macrófago englobaba, fagocitaba una célula, quedaba ya listo. O sea, solo pueden actuar una vez, porque generalmente una vez que fagociten una o unas pocas células, normalmente ya tienen que hacer apoptosis y ser sustituidos por otros. Las células NK no. Una célula NK, como todo su trabajo es externo, pueden unirse a un invasor, perforarla, llenarla de sustancias citotóxicas, desprenderse e ir al siguiente invasor en la cadena y hacer el mismo proceso. O sea, mientras tengan enzimas, mientras tengan sustancias citotóxicas y mientras tengan perforina en los gránulos, básicamente pueden estar matando bacterias en serie o células cancerosas o lo que sea, pueden matar células en serie. Por eso esa célula NK es de hecho una de las más interesantes porque aparentemente no tiene ese mecanismo de autodestrucción que tienen otras. Si yo tomara una célula, un neutrófilo, por ejemplo, su vida máxima es de unos 7 días, pero las células de NK tienen la capacidad de sobrevivir por meses, incluso por años, mientras no se les agoten sus sustancias citotóxicas, pueden estar circulando por muchos meses. Y estas células citotóxicas
son las que participan en las respuestas diferidas a las infecciones, o sea, infecciones con microorganismos lentos, por así decirlo, que toman muchos meses en controlarse, y las fases posteriores son las que, ¿cómo se llama? Son las que son mediadas por esto. También tienen una particularidad. Normalmente un virus vive dentro de una célula, ¿no? Una vez que entró a la célula y se está replicando, estaría en principio fuera del alcance de la mayoría del sistema inmune, pero no está fuera del alcance de una célula citotóxica. Por lo tanto, las células citotóxicas también tienen la participación o el papel único de poder destruir células corporales que estén infectadas o infiltradas por virus. ¿Okay? Por último, ya nos queda solamente el mecanismo de el linfocito T supresor. Del linfocito T supresor no se sabe mucho, ¿ok? Ahora, es una pieza crítica del sistema. ¿Por qué? Básicamente, hasta ahorita hemos visto mecanismos amplificadores, mecanismos positivos para la activación del sistema. Pero yo no puedo tener el sistema activado con una cascada que siga amplificando, porque eventualmente voy a tener el sistema corriendo a máxima capacidad. Y si no, si eso es bueno para montar una respuesta rápida, no lo es tanto cuando quiero bajar el nivel de la respuesta. O sea, cuando ya la infección se controló, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo detengo al sistema inmune? Necesita un mecanismo de frenado. Y ahí es donde entran los linfocitos B supresores. Los linfocitos B supresores van a ser estimulados cuando inicia la respuesta a la infección, la respuesta inflamatoria. El linfocito T soltaba estas citoquinas. Las citoquinas también van a activar una familia de linfocitos T supresores. Y estos linfocitos T supresores empiezan a actuar después de cierta demora. Pero una vez que empiezan a actuar, van a hacer dos cosas. Primero, inhiben la proliferación de clones de linfocito T, de linfocito T helper. O sea que tenés aquí el mecanismo de regulación, la retroalimentación negativa. Un linfocito T colaborador, un helper, activa al linfocito B supresor, y el linfocito B supresor inhibe al helper. Por lo tanto, tenés un mecanismo de retroalimentación negativa. Ahí es donde está el punto de equilibrio que estás buscando para evitar que la respuesta inmune se dispare al extremo. O sea, trata de buscar un punto de equilibrio, un punto intermedio en la magnitud de la respuesta. Claro, ese punto de equilibrio, como te das cuenta, es flexible. Si la infección es más severa, el punto de equilibrio lo vas a desplazar hacia el lado del T colaborador. Dos, al mismo tiempo que es flexible, también es un mecanismo bastante potente para regresar las cosas a la normalidad. Tres, ese linfocito T supresor no solamente me inhibe la proliferación de linfocitos T, también me inhibe a la médula ósea, y me inhibe la liberación de neutrófilos después de un tiempo, me inhibe la proliferación de clones de linfocitos B, por lo tanto, tiende a apagar la respuesta inflamatoria. ¿Okay? En algún momento, una vez, y no está del todo claro cuál es la señalización química que lo hace, una vez que la infección se ha controlado, que hay menos, probablemente relacionado al hecho de que hay menos presentación de antígeno, conforme se van muriendo las bacterias, ya no hay tanto antígeno que presentar. Eso es una señal para que el linfocito T supresor
apague la respuesta y solo deje una producción residual de anticuerpo que queda a cargo de la célula B memoria para toda la eternidad, si así lo quieren. Pero básicamente este linfocito B supresor me está regresando la respuesta inmune a valores normales. Ahora, de hecho, tendrías un problema. ¿Qué pasa si el sistema disfunciona en términos de tolerancia? Tengo dos posibilidades. La primera es que falle el preprocesamiento. Acuérdate que decíamos antes del nacimiento, tu procesamiento, tu preprocesamiento implica que empezás a entrenar a los linfocitos T, particularmente a la pandilla de T helpers, para que aprendan a reconocer las proteínas del MHC. Y básicamente lo que hacen es probar un linfocito T no entrenado, conectarlo con una célula corporal normal. Y si ataca la célula corporal normal, el linfocito T lo quitas, porque quiere decir que va a ser peligroso y va a atacar lo que no debe. Ese procesamiento, que es lo que llamamos selección clonal, ¿okay? Seleccionando a las diferentes familias de clones de linfocitos T. Y no sé por qué cada vez que me dicen selección clonal y un montón de clones de linfocitos T, solamente estoy pensando en Star Wars, vaya, en lo de la guerra, en aquella serie de Clone Wars, ¿no? Los animados. Y sí, dicen que tengo 50 años y veo muñequitos, sí es cierto. Okay. Entonces, estoy seleccionando los mejores clones o los que no causan daño. Si este mecanismo falla, quiere decir que latente en algún momento voy a tener un clon de células T que es capaz de atacar mis propios tejidos. Si ese clon se llegara a escapar de la supresión, o sea, se llega a salir de control, lo que termino haciendo es una enfermedad autoinmune, porque tengo células inmunes que me están atacando a mí mismo. El equivalente de una guerra civil. Ahora, ese es un mecanismo por el cual falla. O sea, falla el preprocesamiento. Dos, el segundo mecanismo es cuando los linfocitos T supresores no logran mitigar, no hacen retroalimentación negativa suficiente y el sistema inmune se va a activar o ese nivel extremo. Ahí es donde tenemos situaciones como las tormentas de citoquina. Básicamente, en una tormenta de citoquina, lo que estoy haciendo o lo que está pasando es que ese mecanismo supresor disfuncionó. Ahora, yo tengo una respuesta inmune que solamente tiene un sistema de retroalimentación positiva. Sistema se fue para arriba de actividad y cuando se fue para arriba está empezando a secretar una cantidad excesiva de mediadores inflamatorios. Eso implica que tu respuesta a tu inflamación está empezando a dañar tejido propio, porque la inflamación no es específica. ¿Sí? Yo estoy produciendo un montón de proteínas, tengo fiebre disparada porque tengo IL-2 trasteándome el hipotálamo, tengo el metabolismo metido a máxima capacidad para mantener esencialmente una respuesta desordenada. Y ese metabolismo, yo puedo llevar a metabolismo máximo mi organismo por un tiempo limitado. O sea, no puedo, bajo el mismo asunto de que si yo agarro tu carro y me pongo a correrlo con la aguja del motor en rojo, las revoluciones en rojo, lo puedo mantener por un ratito, pero no puedo andar todo el día así porque ya sabes lo que va a pasar, me voy a terminar echando el carro. Lo mismo sucede con el organismo. Las respuestas inflamatorias sostenidas, cuando falla el mecanismo de supresión, eventualmente terminan haciéndote más daño que la infección en sí. Caso, por ejemplo, de la influenza, caso de
de las respuestas tardías al coronavirus. Lo que te mata muchas veces es más la respuesta que la infección en sí, etc. Entonces, con ese tipo de mecanismos, entonces la pérdida de la regulación inmune o me da autoinmunidad o me da una respuesta desordenada que no puedo frenar y termino dañándome por la respuesta, lo que llamamos una respuesta hiperinmune. La tormenta de citoquinas que mencionaba es solo uno de los tipos de respuesta hiperinmune. ¿Ok? Entonces, por eso el linfocito T supresor es crítico para el funcionamiento del sistema. Lo que pasa es que no se sabe muy claramente cómo funciona. ¿Okay? Solo se sabe que responden a los niveles de antígeno unidos, antígeno ligado a anticuerpo, y dos, que de alguna manera inhiben la proliferación de los clones, la selección clonal, inhiben la producción de citoquinas y de linfoquinas en particular, y te mantienen solamente una producción residual, como decíamos, de linfocitos B de memoria para producir anticuerpos permanentemente y de linfocitos T de memoria para poder reactivar el sistema en caso de una segunda infección. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Todo está claro. ¿Hay alguna patología relacionada a la deficiencia de este proceso de supresión? Sí, lo que estamos hablando. Enfermedades, por ejemplo, la tormenta de citoquinas que estaba mencionando usted, como respuesta descontrolada a una infección, es una falla del mecanismo supresor. Doctor, pero Y yo tengo enfermedades que una causan. duda. Uno a la vez. ¿Quién iba? A ver, ¿quién estaba preguntando primero? Yo, doctora, y enfermedades que las causen. Eso es tema de seminario. Eso es el tema del seminario. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, ok. Entonces mañana el tema es el sistema hemostático y la cascada de coagulación. Ok. Para información, el capítulo respectivo es capítulo 36. Ok. Capítulo 36. Todo el sistema, o sea, tanto la parte plaquetaria como el componente vascular y la parte más compleja de eso, que es la cascada de proteínas de coagulación. Ese es el tema de mañana. ¿Ok? ¿Ya? De ahí el de Sí, pasado mañana. ¿Cómo? no, le decía que está bien. Ok. Y el tema de pasado mañana va a ser el sistema de reconocimiento, o sea, los antígenos marcadores de inmunidad, o sea, de identidad celular. ABO, RH, el MHC y sus variantes, y los grupos sanguíneos menores, como mención, pero vamos a concentrar en ABO, RH y MHC, que son los identificadores celulares. ¿Ok? Que creo que ya con eso terminamos el módulo de sangre e inmunidad. ¿Ok? Entonces, si no hay nada más que tratar, nos vemos mañana.